En América Latina se ha hecho popular en los últimos años una frase atronadora: aquí se necesita un Bukele. Lo cierto y verdad es que los datos están del lado del recientemente reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que durante los últimos 5 años ha conseguido reducir drásticamente las cifras de violencia y la actividad de los pandilleros en el país. La pregunta que ahora se hacen algunas instituciones internacionales es: ¿a qué precio? Su respaldo en las urnas el pasado 4 de febrero fue abrumador, pues los otros 5 candidatos que se presentaron apenas aglutinaron un 12% de los votos, entre todos. Las elecciones se convirtieron en un mero trámite después de que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña le diera el visto bueno para presentarse nuevamente a presidente, algo peculiar, pues la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial inmediata. La estela de Bukele no tiene límites y le han salido seguidores tanto en Ecuador como en España, donde algunas figuras políticas incluso se muestran partidarias de imitar su modelo. Las cifras están de su lado. Este hito histórico en los últimos 80 años ha sido el único conseguido por este joven carismático salvadoreño. Los otros partidos políticos se dedicaron a realizar mítines y a lanzar mensajes en los diferentes medios de comunicación, mientras que en Nuevas Ideas, el partido de Bukele, tan solo lanzaba un mensaje: si Bukele pierde, los pandilleros vuelven. Según datos oficiales publicados en enero del 2024, 2023 fue el año con un menor número de homicidios en toda la historia del país. Tan solo se registraron 154 homicidios, es decir, una tasa de 2,4 por cada 100.000 habitantes. Anteriormente, en 2022, se contabilizaron 495 homicidios, 7,8 por cada 100.000 habitantes, unos datos que la propia ONU ratifica. El punto de inflexión fue el régimen de excepción, decretado por el presidente salvadoreño el 27 de marzo de 2022. Ese día fueron asesinadas al menos 62 personas. Bukele declaró la guerra contra las pandillas, las conocidas como maras, que durante más de 3 décadas aterrorizaron al país. Desde su llegada, en 2019, logró encarcelar a más de 75.000 personas y construyó la cárcel más grande en el mundo al albergar hasta 40.000 delincuentes, el denominado como Centro de Confinamiento del Terrorismo. El megacentro penitenciario se presentó días después de que el gobierno de Estados Unidos revelara una acusación condenatoria en lo que detalló que el gobierno de Bukele alcanzó acuerdos secretos con la pandilla MS-13 para detener la violencia en el país, todo ello a cambio de tratos a favor con líderes de dicho grupo. Pese a todo, hay que tener en cuenta los datos. En 2019 se registraron más de 2.390 muertes. En 2020 fue de más de 1.340, atribuidas principalmente a miembros de pandilla. Pero es que las tasas no bajaban de 103 y 36 homicidios al día por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2019. Es cierto que las cifras de extorsiones y de violencia en el país por parte de los pandilleros han bajado, aunque desde entonces se desconoce cuántos presos. Se calcula que entre 6.000 y 20.000 han sido encarcelados injustamente en una campaña masiva de arrestos, partiendo únicamente de una denuncia anónima. De hecho, desde el inicio del régimen de excepción, se han producido miles de torturas y más de 200 reos fallecidos. Si bien es cierto, los jueces están dictaminando desde entonces sentencias en juicios colectivos en tan solo cuestión de minutos, pero los salvadoreños únicamente valoran que Bukele es un líder carismático que ha traído seguridad a sus vidas, sin importarles la erosión de uno de los valores democráticos que ha llegado a encarcelar a casi el 2% de la población nacional. Una encuesta emitida por el Instituto Universitario de Opinión Pública reflejaba que en diciembre de 2019, el 70,4% de los salvadoreños aseguraba que le preocupaba la delincuencia, mientras que en diciembre de 2023 ese porcentaje bajó hasta un 4,3%. Si bien es cierto, Amnistía Internacional recogió un informe de diciembre de 2023 que los derechos humanos del país se estaban deteriorando. Bukele ofrece al pueblo de El Salvador la seguridad que necesita, pero a costa de procesar, detener y violar los derechos de miles de personas consideradas inocentes. Esto implica la detención arbitraria de más de 150 personas al día, a veces por cuestiones simples como apariencia física, por estar en la calle a una hora determinada o por caminar por un barrio concreto, aseguran organizaciones de derechos humanos. Pese a todo, el joven líder populista de la derecha salvadoreña se mantendrá firme en el poder durante los próximos 5 años, siendo su conocida y temida mano dura el ejemplo a seguir en el país. Y es que su agrado de popularidad e impacto mediático ha llegado
incluso a superar al de Papa Francisco.